Buenas noches para todos los padres que se encuentran conectados. Primero que todo, queremos agradecerles de corazón como colegio, como familia, que somos colomboamericanistas. Agradecemos el poder tener ese espacio para desconectarnos, hacer una pausa y darnos la oportunidad o darse la oportunidad de conocer, tal vez de conocer un tema diferente, nuevo. Tal vez muchos lo hemos escuchado, otros decimos, bueno, tal vez llegamos acá por curiosidad, pero más allá de eso es la oportunidad de seguir creciendo como padres, es darnos la oportunidad de, en ese proceso que no termina, poder avanzar, construir al lado de nuestros hijos, al lado de sus hijos. Para eso, en esta noche les voy a presentar nuestra presidente de ASOCAS, Judy Sanabria, que nos acompaña en este momento. Entonces le voy a dar la palabra a Judy para que nos dé la bienvenida, se presente. Bueno, muchos también ya la conocemos realmente, pero bueno, te doy la palabra, Judy, para que nos cuentes un poco más. Muy buenas noches, gracias, Milicet. Buenas noches, queridos padres de familia y directivas del colegio. Hoy desde la Asociación de Padres les traemos una conferencia que sabemos que será de gran utilidad para todos nosotros. Cultura anime y su influencia en el estilo de vida de nuestros hijos. Hoy están invitados los grados de segundo a cuarto. Este año las conferencias estarán dirigidas a las necesidades de cada etapa de desarrollo de los niños. Y así será en cada sección, en cada conferencia que tendremos en estos días. Los invitamos al final diligenciar una encuesta, pero durante toda la conferencia en el chat está colgado el link para registrar la asistencia, que es muy valiosa para nosotros. Esta noche nos acompaña la doctora Sandra Rocha, madre de familia del CAS, especialista en el tema del cual vamos a hablar esta noche. Así que, Miss Lisette, te dejo la palabra. Así es, aquí está con nosotros la doctora Sandra Rocha, pero más allá de, bueno, continuar con toda la presentación, nuevamente quiero como repetirles y mencionarles nuestro nombre o el nombre que lleva esta conferencia de hoy, que me parece interesante y les decía desde el principio como, bueno, esto, ¿qué es la cultura anime? Y entonces, ¿qué influencia puede tener realmente esta presentación, estos programas para nuestros hijos? Y efectivamente la conferencia de hoy tiene ese objetivo. Y a veces como padres nos preguntamos, los que estamos acá, y es, pero pues mi hijo de segundo, ¿qué influencia va a tener? Además que es un niño inocente, pero muy posiblemente hoy vamos a entender cómo prevenir, cómo ayudar a nuestros hijos, cómo como padres también necesitamos tener información, porque a veces nuestros hijos nos hablan de temas y uno no sabe qué se trata, y uno dice, no, pues es un programa para niños, o realmente no lo veo tan significativo, tan impactante, o que tenga una influencia negativa directa. Pues hoy nuestra invitada especial nos va a contar un poquitico de esa cultura anime y su influencia en el estilo de vida de nuestros hijos. Nuestra invitada es un médico, especialista en educación y en bioética, magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, subdirectora nacional de currículo de ASPAEN, conferencista nacional e internacional, experta en educación afectivo-sexual y quien hace parte especial de nuestra familia colombo-americanista. Le damos la bienvenida a nuestra doctora Sandra, sin antes decirles que recuerden que durante la conferencia pueden hacer cualquier pregunta que tengan. Simplemente la escriben en el chat y estaremos atentos al final de nuestra conferencia a contestar cada una de sus dudas. El objetivo de este espacio es que podamos aprender, crecer y sobre todo prevenir estos riesgos que a futuro o muy cerquita pueden estar nuestros hijos, sus hijos. Así que bienvenida, Sandra. Y bueno, te doy la palabra para que comiences con toda esta información valiosa que nos vas a compartir hoy. Muchas gracias, gracias Judy, gracias Lisette. Bueno, y gracias a los padres de familia que se conectan. Sabemos que deben estar llegando de sus trabajos, algunos están desconectando de sus trabajos o de las labores cotidianas que tenemos en casa. Entonces, lo que demuestra el hecho de que estemos hoy acá reunidos es el gran interés que tenemos en la felicidad de nuestros hijos. Bueno, y entonces empezaré mostrándoles dos esmaltes que tenemos acá y les contaré la historia que hay detrás de estos dos esmaltes. Pues resulta que me encontraba yo un día en una tienda
comprando un esmalte para que mis hijas se aplicaran un brillito. Y me encontré con mi antiguo profesor de química de la universidad. Y entonces él me tiró las orejas porque me dijo que si yo no recordaba todos los químicos y las sustancias tóxicas que pueden tener los esmaltes. Y pues que en un tejido pequeño como el de los niños, pues que tiene mucho más impacto. Y fue desde ahí que aprendí que los esmaltes que tengan tolueno, que tengan formaldehído, que tengan alcanfor, pues es mejor evitarlos porque de todas maneras la uña tiene alrededor tejido vivo y la uña es porosa y por lo tanto puede absorber muchas de las sustancias que contienen los esmaltes. Bueno, ¿a qué viene el cuento de los esmaltes? Bueno, en efecto que no voy a mostrar la marca porque pues no se trata de eso, es un esmalte especial que no tiene ninguno de estos químicos, mientras que todos los otros, así tengan colores muy lindos, pues sí tienen estos químicos. Les cuento esta historia porque lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es algo muy similar. A mí alguien me advirtió sobre los riesgos que podrían tener estos esmaltes para mis niñas y para mi propia salud, y pues yo tomo la decisión, o me quedo con estos, o compro otro, o tomo precauciones, busco en el mercado mejores opciones, etc. Entonces, pues voy a compartir una pequeña presentación porque me parece que entre más sentidos utilicemos, pues mucho más fácil nos queda tratar de captar las ideas. Y por favor, en el momento en que tengamos audio en algún video que les voy a pasar, si no se escucha, aunque pues ya lo ensayamos, por favor me lo comentan. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de la cultura anime y su influencia en el estilo de vida de nuestros hijos. Entonces empezaremos diciendo qué son los anime. Bien, pues los animes son un género de animación de origen japonés que se caracteriza por tener un grafismo que en diseño se le dice crudo, pero lo que significa es que tiene unos rasgos característicos en la proporción de los ojos con el resto de la cara, en los trazos al hacer las manos y el cabello. Es decir, que no estamos aquí hablando de Bugs Bunny, ni Looney Tunes, ni nada de esto. Y esto se ha convertido en toda una industria que hoy por hoy es una de las variedades de diversión online que es más consultada por los niños y por los jóvenes a nivel mundial. Y esto ha hecho que se convierta como en todo un fenómeno. No es nuevo, la industria en sí de los anime viene desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre es que estaba más extendido en Oriente y poco a poco pues se fue viniendo a nuestros países y ahora a causa de la pandemia pues los tenemos muy cerca de nosotros. Y finalmente como padres, todos muy jóvenes, pero yo creo que estuvimos en contacto quizá con Heidi en la Pradera, con Dragon Ball Z y con muchos otros anime que veíamos quizá por televisión, tal vez una vez a la semana o 2 veces a la semana, en una franja de espacio pues muy corta. Entonces, ¿cómo se encuentran hoy día los anime? Porque nosotros quizá lo veíamos por series de televisión. Hoy día los anime llegan a los niños a través de los videojuegos, a través de series, a través de las redes sociales y el manga, que es justamente un tipo de anime que está pues dirigido a aprender a dibujar. Entonces, en toda esta variedad es que encontramos los animes y es allí donde nuestros hijos los pueden hallar. Otra pregunta que quizás nos hagamos, ¿por qué nos invitan a una charla sobre animes? ¿Es que acaso tienen algún riesgo? Bueno, pues para poder responder esa pregunta
Es necesario tener en cuenta 5 aspectos. El primero es la etapa de desarrollo en la que se encuentra el espectador, en este caso nuestros niños. El segundo es tener en cuenta algunos factores de humanización que tenemos los seres humanos. El tercero, la modelación que genera la virtualidad. El cuarto, el tipo de material que se encuentre dentro de los anime y, por último, unas circunstancias particulares de quien esté consumiendo anime. Entonces, rápidamente vamos a ver cada uno de estos elementos para que vayamos nosotros pudiendo dimensionar qué puede ocurrir con nuestros hijos. Entonces, lo primero es la etapa de desarrollo de los niños. En las edades en las que se encuentran nuestros hijos que pertenecen a segundo, tercero o cuarto grado, el desarrollo físico y psicológico de nuestros hijos en esta etapa está marcado por un crecimiento que es lento, pero es estable. Es decir, que es constante. Todos los días crecen, pero un poquito. No es ese estirón grande que se ve en los prepúberes, por ejemplo. Y aquí se va viendo la demostración de muchas capacidades intelectuales que ellos tienen. Van empezando a mostrar mucha más independencia de los padres y de la familia para ir compartiendo mucho más con sus pares. Comienzan también a pensar en el futuro. Entonces, cuando ven una noticia, se cuestionan, entienden mejor el lugar que ocupan en el mundo, el lugar no solamente geográfico, sino también el lugar que ocupan dentro de la familia, el lugar que ocupan dentro de un aula de clase, dentro de un barrio, en general dentro de la comunidad. Prestan mucha más atención a las amistades y al trabajo en equipo, porque aquí nuestros niños están pasando de esa etapa en la que, aunque estuvieran con otros niños, estaban casi que jugando solos, reunidos pero en solitario, sino que aquí ya ven la posibilidad de poder compartir con otros. Y fundamental, desean ser queridos y aceptados por sus amigos. Si se saben queridos y aceptados por su familia, eso les dará seguridad, pero ahora necesitan empezar a sentir que valen para sus pares. Y aquí hay unas características. Estas no son las únicas, pero digamos que son unas importantes que nos van a dar más adelante algunas pistas. Y es que disfrutan del juego activo, disfrutan muchísimo del juego de persecución, por eso los tenemos revoloteando constantemente en la casa. También se interesan más por los deportes en equipo, es el despertar de la amistad, como le habíamos dicho. Tienen descubrimiento del entorno como el protagonismo, es decir, que les interesa conocer sobre los insectos, sobre las aves, sobre los vegetales que van encontrando, sobre por qué la tierra es negra y otra es amarilla. Es decir, van explorando y haciéndose muchas preguntas. Por lo tanto, es una etapa para hacer muchos descubrimientos y experimentos en la naturaleza. Esas son como unas características básicas que tienen nuestros hijos en estas edades. Vámonos con el segundo factor o elemento a tener en cuenta, que es el factor de humanización. Entonces, aquí tenemos que entender que nosotros los seres humanos somos unos seres que nacemos inacabados, nacemos para perfeccionarnos, a diferencia de los otros seres vivos de la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, un gato. Un gato ya nace con toda su gatitud desarrollada. No necesita que otros gatos le enseñen cosas porque él ya las trae incorporadas. Entonces, veamos rápidamente este breve video.
Me están indicando que posiblemente no se escucha. Sí, quisiera que me pudieran validar. Por favor, compartir acá. Bueno, aquí. No era, con este video no era muy necesario que tuviéramos audio porque pues veíamos allí las imágenes y veíamos los textos. Pero en conclusión, Oksana es una niña que a la edad de más o menos 3, 4 años, pues básicamente es abandonada, queda en la calle y ella a los 3 años que ya sabía hablar, ya sabía caminar, es como acogida por una manada de perros salvajes y ella pues va adquiriendo los comportamientos que tienen los perros con los que ella convive. Quienes han tenido mascota claramente saben que pues, un gato no se humaniza, un perro no se humaniza, porque ellos sencillamente ya nacen con todos sus instintos que les permiten desarrollarse como lo que son perfectos. Nosotros necesitamos de otros seres humanos que nos guíen, que nos acompañen y que nos permitan desarrollar todas las capacidades que tenemos como seres humanos. Vámonos ahora a un punto muy importante que es el de la modelación de la virtualidad. Entonces, acá todos conocemos que los pilotos de avión, antes de realmente coger un vuelo real, hacen muchísimas horas de simulación porque la virtualidad va modelando, le permite a la persona aprender. Y nosotros sí que lo hemos visto ahora virtualmente, viendo que nuestros hijos con algunos ejercicios que les mandan virtuales, pues van adquiriendo unas habilidades. De hecho, desde el punto de vista de la educación, empleamos lo que se llaman los recursos retóricos. Recursos retóricos es que nuestros hijos o los estudiantes aprendan a través de otros, que no tengan que tener algunas vivencias, sino que viendo un video, viendo un documental, ellos puedan interpretar ese fenómeno. Así es como tenemos libros, juego de roles, es decir, que vivir y aprender a través de otros es lo que se puede hacer a través de la virtualidad. Y tenemos entonces una relación muy directa de lo que ocurre cuando estamos frente a las pantallas. Nosotros podemos creer que nuestros hijos sencillamente cuando están frente a las pantallas no es un momento de aprendizaje y resulta, me estoy refiriendo a las pantallas cuando no están con el profesor, sino cuando están teniendo otras actividades como por ejemplo actividades de juego o de ocio. Pues resulta que sí, nuestros hijos pueden aprender, están aprendiendo, están cambiando su cerebro. Nuestro cerebro en general, de todos los seres humanos, es plástico, pero en las edades tempranas en las que se encuentran nuestros hijos es todavía más plástico. Y para no hablar yo tanto, quisiera que escucháramos esta breve conclusión de Marian Rojas, que es psiquiatra y que ha estudiado mucho tiempo la relación que hay entre el cerebro, las emociones y ahora las pantallas, para que vayamos teniendo alguna idea. Aquí sí necesitamos el audio. Instante, nos importa lo que sentimos ahora. Y no somos a veces capaces de dejar que nuestro cerebro, que nuestra corteza prefrontal, que es esa que es capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo que es interesante, que tome las decisiones. Y nuestra vida, de repente, va sujeta únicamente a esas emociones, esa droga constante que nos dan la pantalla, que nos dan esas sensaciones que hablábamos hace unos minutos. Esto genera una gran sensación de frustración y vacío. ¿Por qué? Porque todas esas emociones fuertes de las que hablamos, muchas de ellas son placenteras. Y esto es importante que lo entendamos. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo, creamos Facebook para generar adictos. Y reconoce, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de la necesidad que tiene el ser humano de sentirse querido, apreciado, reconocido, porque no olvidemos que nada motiva tanto al ser humano como sentirse querido, sentirse amado,
sentir que importa a los demás, y crearon el botón like, y crearon Facebook. Hoy en día, y recomiendo hoy, a pesar de que esto lo estáis viendo a través de una pantalla, y es una de las cosas buenas que tiene el mundo digital, que veáis el documental de Netflix de Social Dilemma. Es impresionante lo que existe detrás de todo esto. Esto fue diseñado para ser adictivo, esto fue diseñado, y esto es importante entenderlo por una razón. Cada vez que uno consume heroína, cocaína, marihuana, alcohol, mantiene relaciones sexuales, ve pornografía, todo eso genera placer. Y el placer está modulado en nuestro cerebro por una hormona, que es la hormona de la dopamina. La dopamina funciona de esta manera. Si yo quiero tomarme una copa, mientras estoy imaginándome cómo me voy a ir a tomar esa copa con unos amigos a un bar, automáticamente empieza a subir el pico de dopamina. Llega a su punto más alto, donde consumo el alcohol, y luego la dopamina va bajando hasta que genera una sensación de vacío que todos conocemos, donde quiero más. Así funciona la dopamina. Se activa cuando yo empiezo a tener ganas de consumir algo, tiene su pico más alto cuando lo consumo, y cuando lo dejo de consumir tengo necesidad. Bueno, entonces aquí podríamos sacar muchísimas conclusiones de esta breve intervención que ha hecho Marian Rojas, que por cierto esto es de finales del año pasado, o sea, es muy reciente. Y lo que nos interesa tener en cuenta es que cuando nuestros hijos están frente a una diversión online, llámese videojuegos, llámese series, pues a ellos les está ocurriendo este mismo fenómeno que le puede ocurrir a un adulto cuando ve series de Netflix, que ve una y no quiere parar, quiere ver la otra y está esperando ansioso la siguiente temporada, o cuando encuentra likes. Lo mismo les ocurre a nuestros hijos cuando están frente a la pantalla. Es decir, que la virtualidad modela nuestro cerebro, porque nuestro cerebro cambia de acuerdo a los aprendizajes. Es así como muchos actores, después de que han hecho un papel protagónico de algo irreal, como su cerebro va cambiando por esas conductas o por lo que ellos han observado, deben pasar por una terapia después de haber grabado la serie o la película. E igual, entonces, al ser plástico nuestro cerebro, sabemos que no son inofensivas ni pasan desapercibidas para las personas todo lo que nosotros consumimos. Vámonos entonces con el cuarto elemento. O sea, hemos dicho, para que tenga algún efecto, específicamente estamos ahora hablando de los anime, en nuestros hijos depende de unas condiciones. Primero, la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Segundo, entender que aprendemos de otros seres humanos y necesitamos de ellos para desarrollar todo nuestro potencial. Lo tercero es que las pantallas sí dejan un efecto en nosotros, específicamente en nuestro sentir, en nuestras ideas o pensamientos y por lo tanto en nuestro modo de actuar. Y ahora vamos a ver que también depende del tipo de material. No es lo mismo que yo esté 5 horas conectada porque tengo una clase de francés, porque tengo una clase de violín, porque tuve clase de matemáticas, porque tuve clase de science, a que esté conectada de pronto viéndome una serie de Netflix. El efecto es muy distinto, de manera que el tipo de material tiene una influencia. Y aquí estamos hablando de nuestros famosos animes. Entonces vemos como algo que empieza con unas imágenes muy candorosas como esta. Van modificándose, van cambiando hasta que podamos llegar a encontrar un material que ya no es tan agradable, que ya no es tan armónico, que genera algunas sensaciones y sentimientos. Y estos son solo imágenes, pero ahora pensemos que estas imágenes cobran vida a través de una serie, bien sea tipo audiovisual o bien sea tipo cómics. Y entonces, lo que nosotros antes podíamos ver como Heidi en la pradera, hoy día tiene unas temáticas mucho más complejas, como por ejemplo esta, y que van subiendo de nivel hasta llegar a lo que se llama el anime gore, que es un anime con un grado de violencia explícito muy grande. Si nosotros vemos aquí, encontramos la imagen de dos
niñas, incluso con uniforme, y pues entendemos que esto va dirigido a público de la edad de nuestras hijas. Entonces, traje aquí algunos de los géneros de anime que encontramos. Hay muchísimos. Una persona podría estar días y días completos viendo animes y animes y no se agotaría el material, porque diariamente se están produciendo grandes cantidades. Entonces hay géneros que van de acuerdo a las edades. Tenemos unos que son muy coloridos, que tienen unas tramas sencillas, que el tema central gira alrededor de los sucesos que pueden generarse en el ámbito familiar. Esto va dirigido a niños de 4 a 10 años, pero vemos cómo van encontrándose otros géneros, como este que va dirigido a los 13 o 20 años, donde ya se van viendo situaciones más complejas, ya no estas familiares. Incluso podemos llegar a encontrar algunos que están dirigidos a plantear temas de relaciones homosexuales entre hombres, como es este, que es el yaoi, que no sé si están viendo mi cursor, o el yuri, que es el que plantea relaciones homosexuales entre mujeres, y pues hay una alta gama entre todos estos. Tenemos aún más. Por ejemplo, encontramos uno que es el hentai, que es un anime netamente pornográfico, y sin embargo todos van a mantener la misma estructura de la proporción de los ojos con la cara, del cabello, las manos, que son realmente muy bien diseñados. Las personas que están detrás de la construcción de todas estas no solo cómics, sino también películas. Incluso ahora va a salir, dentro de poco se estrena una en Netflix, una película de animes, pues son personas que no solamente son diseñadores, sino que dentro del equipo hay psicólogos, hay personas de marketing, porque saben muy bien cómo captar la atención del espectador. Entonces, como ustedes se darán cuenta, hay algunos pues que suenan muy interesantes, como este que tiene que ver con robots. Encontramos esta otra que tiene que ver con historias deportivas. Sin embargo, cuando uno de nuestros hijos entra a una serie y empieza a ser consumidor, debemos tener claridad que en cualquier momento él puede pasar a ver otro género, pues porque sencillamente Internet no diferencia edades. Y aquí les voy a mostrar unas imágenes que son un poco grotescas, pero son las imágenes con las que se enfrentan nuestros hijos. Aquí vemos unas caras pues candorosas, y sin embargo este anime está dirigido a pornografía. Entonces aquí vemos un trío. Vemos aquí estos dos que van dirigidos ya no a pequeñitos, sino a adolescentes. Ambos son anime hentai, o sea, anime pornográfico. Vemos aquí este, y entonces empezamos a ver unas características muy típicas de los cortes de cabello, de los atuendos, de los colores. Vemos acá, pues, una escena romántica, pero es entre un trío de jovencitas. Vemos aquí que son muy insinuantes estas imágenes, hasta que ya se convierten en imágenes totalmente eróticas, como son estas que lamento mucho porque son muy grotescas, y que si en algún momento pueden impactar a un adulto, pues mucho más lo hacen en nuestros niños. De igual modo, tenemos aquí, este es el yaoi, que es un anime dirigido a jóvenes y que muestra relaciones homosexuales entre chicos. Bueno, entonces les traje solamente algunos de los artículos que me parece que nos puede dar algunas pistas. Este artículo es de enero del 2020, que habla sobre la dependencia del anime. Estos son artículos de tesis o artículos científicos. Aquí vemos el título de este, que habla sobre la formación de identidad y autoestima a través del anime. ¿Esto qué significa? Que las personas que consumen anime van teniendo modificaciones en su identidad y en su autoestima,
Pueden ser positivos o negativos, pero pues eso depende del tipo de anime que ellos estén viendo. Otro estudio muy interesante es este, que muestra la autoidentificación que hacen algunos fans de los anime, que se llaman otakus, a los fans, que llegan incluso a ser tan extremos como lo son las barras bravas. Entonces son aquellos jóvenes, principalmente, que si se les pretende retirar el consumo de anime, pueden hacer incluso un síndrome de abstinencia y reaccionar violentamente como reaccionaría cualquier fanático. Vemos aquí un libro que muestra los 100 animes más populares hasta el 2019 y fíjense que ellos mismos comentan sobre la adicción que induce los animes. Y pues estudios hay cantidades. Este me pareció muy interesante porque tomaron a un grupo de jóvenes, este es del 2019, en un centro comercial y sacaron unas conclusiones bien llamativas en las que se va viendo el cambio de conducta que van teniendo estos chicos en cuanto al relacionamiento con otras personas, en cuanto a su forma de expresarse, porque empiezan a emplear un lenguaje soez, incluso cómo empiezan con un anime que puede ser inicialmente infantil y posteriormente llegan a animes violentos y casi siempre llegan a ver pornografía, bien sea pornografía tipo anime o cualquier otro tipo de pornografía. Bueno, entonces hablábamos el tipo de material y vámonos ahora al quinto elemento que hay que tener en cuenta, que son las circunstancias particulares de nuestros hijos. Entonces, para esto, pues me gustaría que primero viéramos este video. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Subís? Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. ¿Dónde está Pablo? Arriba, descansando. Buenas tardes. Ah, hola. ¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com. Bueno, cuando me refería a las circunstancias particulares de nuestros hijos, es que muchos de ellos se meten en la vida online y aquí no nos estamos refiriendo solamente a los anime, me estoy refiriendo también a los videojuegos, me estoy refiriendo a las series, me estoy refiriendo a las redes sociales, dentro de las cuales la más popular pues es TikTok. ¿Por qué se meten allí? ¿Por qué se refugian allí? Muchos de ellos es porque se sienten solos, porque muchos manifiestan estar aburridos y resulta que el aburrimiento es justamente uno de los principales elementos que le permiten a la persona desarrollar la creatividad. Entonces nosotros a veces podemos pensar que cuando nuestros hijos están conectados y más si están viendo de pronto dibujitos animados o están intentando, bueno, no cualquier dibujito animado, cuando están viendo anime y están tratando de pintarlos, como es el caso de cursos de manga, pues que allí van a desarrollar algunas habilidades como la creatividad. Es posible que desarrollen algunas habilidades, pero valdría mucho la pena que nosotros como padres nos preguntáramos si de pronto no hay unas alternativas que sean más saludables para ellos y que también desarrollen la creatividad o lo que nosotros estemos pensando que queremos para nuestros hijos. Entonces, pues ante este panorama, la siguiente pregunta sería, ¿qué hacer? Bueno, ¿será que estamos exagerando? ¿Será que estamos tratando de matar un mosco con un cañón? Pues realmente existen muchísimos estudios que demuestran los cambios comportamentales hacia lo negativo que pueden generar
los anime cuando son consumidos sin la compañía de un adulto que pueda filtrar aquellos animes que son recreativos, que son inofensivos, aquellos que tienen unas tramas que puedan dejar algún mensaje positivo, versus la otra gran cantidad de animes que le generan pensamientos y sentimientos negativos a nuestros hijos que después van a derivar, desde luego, en conductas exageradas o en conductas que nosotros no deseamos, en hipersexualización, por ejemplo, en ver pornografía, en agresividad, en temores, en aislamiento. Y es tan peculiar este fenómeno que incluso en Facebook existe una red de padres que se llama Los padres que vivimos la pesadilla del anime. Creo que es el título que lleva. Porque muchos padres han vivido cómo sus hijos empezaron viendo unos anime bonitos y pues como los dejaron sueltos, entonces ellos van escalando hasta que finalmente pueden incluso llegar a perder el control de saber hasta qué punto ven, en qué horarios ven, y se puede convertir incluso en un tipo de adicción. Entonces, siempre será mucho mejor prevenir que tener que lamentar. Prevenir quiere decir conocer muy bien lo que están haciendo nuestros hijos cuando están conectados. Quiere decir nosotros también entrar con ellos a sus juegos, entrar con ellos a sus grupos, porque en algunos juegos los niños pueden tomar roles. Y entonces encontramos que de pronto un niño dice, bueno, hoy voy a ponerme el pelo de otra forma. Bueno, sí, muy gracioso. Pero de pronto mañana lo que hago es que voy a simular que soy un chico más grande. De pronto, en una siguiente jugada dice, bueno, soy un niño, pero voy a ponerme un avatar de niña. Y aunque nosotros creamos que esto es un juego inofensivo, ya vimos todo el modelamiento que tiene la virtualidad. Y por lo tanto, esto sí está teniendo un efecto en los niños. Porque cuando uno experimenta algo virtualmente, lo que está haciendo es adquiriendo habilidades para poder hacer esa misma conducta o esa misma acción fuera de lo virtual con mayor facilidad. Entonces vemos cómo hay muchos juegos donde, por ejemplo, nuestros hijos no son el bueno que persigue al villano, sino que son el villano. Son el que roba, es la persona que le lastima a otro, la persona que es violenta. Y todo esto, aunque nosotros lo veamos como un juego, para ellos no es un juego, porque están aprendiendo de esto que ellos están experimentando, es decir, aprendiendo a través de otros. Entonces, si nosotros entendemos que en esta etapa nuestros hijos están con el despertar de la amistad, pues tratemos como padres de fomentar en ellos buenas redes de amigos, pero amigos de carne y hueso. Nuestros hijos creen que tienen muchos amigos porque tienen 50 contactos, porque cuando publican algo en TikTok tiene 30 seguidores, 50 seguidores, y creen que esos son sus amigos. Y estos no son sus amigos. Sus amigos son aquellos que cuando ellos están llorando los pueden consolar, que cuando no entienden algo les pueden enseñar, que cuando se caen les ayudan a limpiarse la rodilla y vamos nuevamente para arriba. Esos son los verdaderos amigos. Entonces, ya que ellos están disfrutando del juego activo de la persecución, es decir, que están necesitando ejercitar físicamente su cuerpo, ayudémosles a que tengan espacios en los que puedan ejercitar este tipo de juegos.
si se interesan por algún deporte, ellos no lo podrán saber hasta que no lo experimenten. Es posible que los inscribamos en patinaje y bueno, vimos que tal vez no era lo que más les gustaba, pero de pronto después en tenis sí, o de pronto es el karate. Es decir, que démosles muchas opciones. Ya que vemos que el descubrimiento del entorno para ellos es protagonista, pues aprovechemos. Podemos comprar semillitas, podemos comprar una matera, podemos comprar tierra para que ellos hagan sus propios cultivos. Bueno, todos tendremos algún pequeño espacio en los que, así vivamos en un apartamento, seguramente aparecerá alguna hormiga, aparecerá alguna mariposita, aparecerá, aunque sea una mosca, y que ellos puedan averiguar sobre todo esto. Es decir, que debemos aprovechar esos periodos sensitivos que tienen los niños para sacar el mayor provecho de su desarrollo y no que ellos estén, digamos, malgastando su tiempo conectados en de pronto algunas actividades que realmente no van a aportarles mucho. Aquí tenemos pues también la música y vuelvo y repito, no es lo mismo estar conectado 2 horas en un videojuego a estar conectado posiblemente 2 horas recibiendo una clase virtual de algún instrumento. Y pues tenemos una red muy importante que es la que mayor prevención hace de todos estos riesgos que tienen nuestros hijos en la web. Y esta es la red social más grande y se las quiero aquí compartir. Te presentamos la mejor red social del mundo. Una red social donde no necesitas registrarte. No tiene publicidad, es gratuita y además, si tienes problemas económicos, te ayudan. Una red social donde puedes ver películas en cualquier momento. Donde también podrás compartir tus fotos en confianza. Una red que te asegura que tus mensajes se han leído. Donde puedes jugar en tiempo real con las personas que más te importan. Donde aprender y compartir las mejores recetas. Y conseguir la forma más económica de viajar. Una red donde obtener las mejores recomendaciones para encontrar trabajo. Donde todos los usuarios comparten sus conocimientos de forma gratuita. En esta red social no hay nadie desconectado. Y tus seguidores rezarán por ti cuando lo necesites. Una red social accesible a todo el mundo. Donde nunca se cae el servidor. Y donde nunca te sentirás solo. Una red social que utiliza más de 7.000 millones de personas. Una red social con más años que tú y yo juntos. Esta red social es la mejor red social del mundo. Porque es mucho más que una red social. Esta red social es la familia. Esta red social es tu familia. Bueno, y aquí no me estoy refiriendo solamente a la familia biológica, sino que me estoy refiriendo también a la familia que somos como comunidad del colegio, que nos podemos apoyar unos a otros, que podemos
generar actividades, invitar a nuestros otros hijos, es decir, a los amiguitos, a los compañeros, aunque sean actividades virtuales, para tratar de mantener esas habilidades en nuestros niños por el buen camino y sobre todo pues evitar que puedan tener contacto con imágenes que de pronto después no se les pueda salir de su cabecita o que deje pues consecuencias mucho más profundas que solamente malos recuerdos. Entonces, eso era lo que tenía para compartir con ustedes y pues abrimos ahora la sesión de preguntas, si les parece bien. Claro que sí, Sandra. Aquí hay algunas preguntas relacionadas con, desde tu profesión y especialista en este tema, en el manejo de este tema, ¿cuáles son esas pautas o factores protectores que como padres pueden usar para realmente manejar esas situaciones de riesgo en los niños? ¿Qué recomiendas? Sí, bueno, lo mejor es ir generando criterio, por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos es pequeño y sabemos que puede tomar un cuchillo y cortarse, pues nosotros le vamos advirtiendo, ten cuidado con el cuchillo. Esto no se coge porque te puedes cortar, pero eso no es suficiente, sino que nosotros también retiramos a nuestro hijo del peligro. Entonces, hay algunos dispositivos de control parental que le permiten a los mismos niños regular el tiempo que ellos están teniendo frente a algún dispositivo, por ejemplo. Ese es un punto, pero eso no es suficiente. Lo más importante es ir generando criterio. ¿Y cómo se genera criterio? Comentándoles los riesgos. Por ejemplo, si ellos son amantes de algún cantante que nosotros encontramos que no es la mejor influencia para ellos, podemos decirles, bueno, mira, esta música es muy interesante, pues qué pesar que este artista pues no lleve una vida saludable porque, por ejemplo, consume drogas y mira que esto lo puede llevar, aunque tenga mucha fama en este momento, lo puede llevar a tomar malas decisiones. Es decir, desde pequeños irles mostrando que las cosas no son en un extremo ni buenas ni malas, sino que hay que saberlas juzgar. Entonces, con los anime es necesario que ellos comprendan que no todo el material que se encuentra en la red es apto para ellos, que posiblemente hay unas maneras alternas de divertirnos, porque esto es lo otro. ¿Cómo nosotros no podemos decirle a nuestros hijos es que ya no vas a tener ningún contacto con la vida online si no les damos unas alternativas en la vida offline? Bueno, otra manera de formar el criterio de nuestros hijos es, por ejemplo, cuando estemos en familia viendo televisión, viendo alguna serie, alguna película que hayamos elegido, previo a aprender los dispositivos, le podemos decir si sale una escena de violencia, una escena de intimidad de las personas, y le explicamos que intimidad de las personas es escenas eróticas o románticas o sexuales, porque ellos tienen este vocabulario mucho más claro que nosotros mismos. O escenas de terror, en cualquiera de estos tres casos, pues cambiaremos el canal o apagaremos un momento, porque no nos interesa conocer la intimidad de los demás, así como no quisiéramos que alguien conociera la nuestra, porque no queremos aprender de violencia o porque no queremos tener por las noches pesadillas y vemos algo de terror. Si hacemos esta aclaración previa y en efecto cuando salga alguna escena de cualquiera de estos tres tipos, con toda naturalidad y calma, cambiamos el canal o sencillamente apagamos por un momento el dispositivo o adelantamos la escena, ellos van interpretando que realmente nosotros somos quienes controlamos
las pantallas y no las pantallas las que nos controlan a nosotros mostrándonos lo que quieran. Y esa es una manera muy importante de formar criterio también. Creería que esos son como los puntos principales. Muchas gracias. De ahí parte también el conocer lo que decías al principio de la conferencia, la etapa de desarrollo de los niños, ¿no? El saber en qué momento están y qué realmente necesitan. Bueno, aquí tenemos una pregunta también en nuestro chat, la voy a leer tal cual, textualmente, y dice, en esta época de pandemia, digamos que es muy general, pero también es interesante, yo creo que es una duda que tienen muchos papás, y es, en esta época de pandemia, donde la conexión a dispositivos tecnológicos ha incrementado de manera significativa, ¿qué recomendaciones hay para que los niños aprendan a manejar el tiempo de conexión, ya que por estar conectados tanto tiempo en estudio de modalidad virtual, ahora pues quieren continuar, como dice aquí, pegados viendo otra clase de información? Entonces, ¿cómo manejar estos espacios y qué hacer con estos chiquitos que están, como decías tú, además que no solamente la necesidad de tenerlos, eso creo, Sandra, que se relaciona con ese tema de la dopamina también y de placer, pero también el hecho de no tener otras actividades y sentir que también ellos tienen una capacidad ahora mayor para poder navegar y descubrir otros temas que pues les parece agradables. Entonces, ¿qué nos recomendarías en este punto? Sí, bueno, yo recomendaría que las mismas normas que nosotros tenemos en la vida offline, la debemos tener en la vida online. Si cuando nuestros hijos llegan del colegio, entonces pondré el ejemplo de, llega una de mis hijas del colegio y me dice, mamá, me voy a jugar. Entonces, yo le pregunto, ¿qué vas a jugar? Y me dice, básquet. Entonces, ¿yo qué haría? Le diría, bueno, ¿dónde vas a jugar básquet? ¿Vas a ir al parque? ¿Vas a ir al patio? ¿Vas a ir donde un vecino? ¿Vas a estar en la calle? Y también le preguntaría con quién vas a estar y le diría cuánto tiempo, porque el hecho de que ella me diga que va a jugar básquet no es suficiente para que yo la deje y le diga, ya sabes que la comida se sirve a las 7 de la noche y a esa hora te espero a comer, sino que seguramente yo le diré, listo, puedes ir a jugar básquet con tal persona en tal sitio por tanto tiempo. Es decir, que yo soy quien le limito y le pongo pautas. Ese es un punto muy importante, porque nuestros niños, recordemos que el desarrollo intelectual no va de la mano con el desarrollo emocional. Es decir, que ellos tardan mucho más en madurar ese aspecto afectivo. Entonces son niños que son ya grandecitos, o sea, en estatura van creciendo, que tienen ideas brillantes porque nos hablan sobre ecología, nos hablan sobre el planeta, pero emocionalmente todavía no han madurado lo suficiente, de manera que ellos todavía no están en capacidad de autorregularse, de decir, no, es que yo solamente voy a ver media hora. Si es que nos pasa a nosotros los adultos, que de pronto estamos viendo una serie que nos parece muy interesante y decimos, veo solo un capítulo y cuando acordamos vimos 2 o de pronto 3 capítulos. Si nos suele pasar a nosotros, ¿cómo no le va a pasar a un niño? Entonces, ellos no pueden regularse totalmente de fuera. Lo que sí pueden aprender a hacer es a entender por qué nosotros los adultos ponemos unos horarios. Pueden entender que estar mucho tiempo conectados les traerá problemas de visión, es decir, que el ojo se resiente si está sin un descanso, sin unas pausas activas, sin unos ejercicios. Entenderán que su cuerpo también requiere actividad física. Todo eso es lo que ellos pueden entender. Y somos nosotros los adultos quienes les debemos limitar, no limitar, sino estructurar unos tiempos. Y adicionalmente, otro punto es que tenemos que ser unos papás con un grado de fortaleza y paciencia muy grande. ¿En qué sentido? En que posiblemente no nos guste que se metan a la cocina porque la volverán un desastre, pero vale la pena dejarlos que se metan a la cocina, que experimenten con ingredientes, aunque pues todo esto después no nos lo podamos comer, pero es mucho mejor gastar
tiempo y recursos en unas habilidades que ellos van adquiriendo en la vida offline que mantenerlos conectados. Que van a pintar y pues sí, hacen desorden, que van a utilizar plastilina, haciendo el ejercicio, y hay estudios y adicionalmente pues he podido comprobarlo también con muchas de las familias que asesoro. Cuando se les restringe un poco más el tiempo que los hijos tienen frente a las pantallas y se les da la alternativa de que hagan otras actividades. Inicialmente, pues seguro no les va a gustar en las edades en las que se encuentran nuestros hijos, ¿no? Estoy hablando específicamente. Nos van a decir que se sienten muy aburridos. Pero pasados 8 días de esta rutina, nos van a sorprender porque encontrarán muchas cosas que hacer. Claro, algunas, como digo, pues en las que tendremos que tener mucha paciencia, pero ellos también irán adquiriendo habilidades para después no dejar tanto desorden cuando pintan, cuando juegan con plastilina, con tierra, cuando están en la cocina. Y sí veremos a unos niños mucho más tranquilos, porque el contacto con las pantallas genera unos desbalances en los neurotransmisores que hace que los niños no puedan mantener control de impulsos, los niños no sepan esperar y por lo tanto se vuelven mucho más irritables, no puedan retardar la gratificación. Esto quiere decir que quieren las cosas ya ahora. Y resulta que eso lo obtienen porque en las pantallas, si algo les desagrada, sencillamente lo apagan. Si este pelo ya no les gustó, se ponen otro. Pero en la vida real no es así. En la vida real, si yo salgo y llueve, yo no puedo apagar la lluvia. Si este es el cabello que tengo, pues podré tratar de peinármelo, pero es el que tengo y no me lo voy a poder cambiar. Entonces, fijémonos en todas las ventajas que tienen otras alternativas versus lo que ellos pueden adquirir en las pantallas. Y pues recordar que finalmente somos nosotros quienes los orientamos porque esa es nuestra labor de padres. Qué aspecto tan importante el que mencionas. Judy nos tiene una información importante antes de seguir con la última pregunta. Muy buenas noches. Los invitamos a diligenciar la encuesta que están en este momento en sus pantallas. Para nosotros es muy importante que diligencien la encuesta para saber en qué podemos mejorar. Y adicionalmente les contamos que el día de mañana vamos a tener los grados de 5º a 7º, donde la información será totalmente diferente de acuerdo a las necesidades de cada etapa de nuestros hijos. Así que los invitamos, los que tienen hijos en la siguiente sección, va a ser una información totalmente diferente. Ok, y me refería a lo importante de esa información porque es como el saber que tenemos que estar acompañando y que la formación del carácter de los niños es fundamental y que la influencia directa de estos videojuegos y estos animes pues también es directa, entonces que estamos ahí como un pasito adelante para poderlos realmente formar y orientar en ese carácter y a veces decimos nuestros hijos porque son impulsivos, ¿qué les pasa? Lo quieren todo ya, pero realmente es toda esta influencia, todo esto que están recibiendo que hace que la respuesta sea diferente. Y por último, hay una pregunta que me llama la atención, es interesante y dice, ¿hay señales de alarma? Es decir, como padres podemos identificar qué podemos ver y cómo actuar en ese momento que realmente nos llame la atención y tengamos que actuar inmediatamente. Sí. Sí, muy interesante esta pregunta. Cuando notamos que nuestros hijos empiezan a cambiar su modo de actuar, se vuelven más irritables, incluso cuando tienen cambios en su rendimiento escolar. Esto quiere decir no que empiecen a perder materias, sino que si eran muy buenos, empiezan a disminuir su rendimiento. ¿Por qué? Porque su atención está dispersa y su cabecita está en otra parte. O sea, que aquel que le iba excelente le va bien, al que le iba bien ahora le va regular y al que le va regular ahora le va mal. Esa también es una señal de alarma. El hecho de que cuando ya ha pasado la etapa natural, digamos, de las rabietas, que los niños la habían superado y empiezan nuevamente a tenerlas, es decir, que quieren las cosas ya ahora, lo que ellos digan. Cuando empiezan a tener malas relaciones
con sus pares, bien sea con los hermanos o con los compañeros, incluso del colegio, cuando encontramos que prefieren, por ejemplo, decimos, es el cumpleaños de la prima, y ellos, sí, pero prefieren estar conectados que realmente dedicarle tiempo a la prima. Todas estas son señales de alarma, porque nos está indicando que se está perdiendo el control en el uso de las pantallas, así sean los dibujos animados que nosotros creíamos eran inofensivos o sea cualquier otro tipo de juego. Entonces, esas son como las principales. Y otra cosa que es importante es, no tenemos que temer a pedir ayuda. Si vemos que alguno de nuestros hijos tienen estos cambios de conducta, este cambio de comportamiento, o conocemos que ellos han estado en contacto con algún material que no es propio para su edad o que es muy violento, pues sencillamente nos acercamos a alguien que tenga alguna experiencia en el manejo de estos casos, como lo haríamos si queremos que nos hagan una limpieza dental y pues vamos al especialista, como vamos a que nos arreglen el cabello, pues aquí también hay que acudir a profesionales, porque a veces como papás se nos puede salir de las manos, podremos de pronto no tener todas las herramientas para generar planes de acción específicos para nuestros hijos, y un profesional nos puede ayudar también a conocer nuestras circunstancias particulares para poder hacer un plan para mi hijo, que no es lo mismo mi hijo que es hijo único a mi hijo que tiene de pronto 2 hermanos, al mío que tiene un perro o al que no tiene perro. Todas estas circunstancias particulares tienen peso y un profesional nos puede ayudar pues a generar esos planes de acción específicos para nuestros hijos. Muchas gracias, Sandra. Y yo me quedo y les regalo, digamos, esta reflexión frente a un video que mostraste muy interesante, y es cuando llegaban como todos los personajes de lo que los hijos veían. Entonces queda uno como qué está pasando, y realmente es qué tanto podemos estar involucrados y conocer realmente qué están viendo, y si estamos seguros de lo que están viendo, nosotros lo permitiríamos en la vida real. Creo que eso es un video muy impactante y que realmente deja una enseñanza. Te agradecemos realmente por este espacio, porque es parte importante de esa formación como padres que, como les dije al principio, no termina, y es parte del crecer al lado de ellos y descubrir también el mundo que están ellos creando y descubriendo y realmente pues viviendo. Nuestros hijos y sus hijos que hacen parte también del día a día de nosotros. No sé, Judy, si quieres despedirnos también. Sí, muchas gracias, Sandra, Miss Lisset, a todos los padres de familia que nos acompañaron hoy. Muchas gracias por su asistencia, y lo seguiremos esperando en el transcurso del año en cada conferencia que vamos a tener especialmente para ustedes. Recordarles que mañana es totalmente diferente, así que los invitamos a los papás que tienen hijos entre el 5º y 7º para que puedan aprovechar otra información de acuerdo a la edad de su hijo. Feliz noche.